En la víspera del tifón, mi marido me abandonó a mí y al gato para ir en busca de su luz de luna blanca. Dijo, es tímida, siempre le ha dado mucho miedo el trueno y la lluvia. Me sentiré más tranquilo si me quedo con ella un tiempo. Lo observé mientras se alejaba. Luego empaqué su equipaje y le adjunté 2 copias del acuerdo de divorcio. Sal, no le tengo miedo a la lluvia y tampoco te necesito. Capítulo 1. En la víspera de la llegada del tifón, estaba sosteniendo al gato y a punto de dormirme, pero mi esposo estaba aferrado a su teléfono con expresión grave. De repente se puso el abrigo y dijo que necesitaba salir un rato. Truenos y relámpagos rugían afuera. ¿Qué asunto urgente podría requerir que se fuera en un momento como este? Había un leve rastro de ansiedad en la voz de Pablo. El tifón se acerca. Selena ha estado aterrorizada por los truenos y la lluvia desde que era pequeña. Acaba de regresar al país y su apartamento no tiene provisiones almacenadas. Las ventanas del balcón tampoco han sido reforzadas. Voy a ver cómo está. Todos se sentirán más tranquilos así. Esa frase cayó como una bofetada en mi cara. Selena era compañera de clases de Pablo en la universidad. También fue su primer amor. Hace 8 años se fue al extranjero a estudiar y los dos rompieron con pesar. Ahora había pasado menos de una semana desde que ella regresó y él ya estaba ansioso por ir a cuidarla. Por una vez me volví terco. ¿De verdad me vas a dejar sola en casa en un momento como este? Si no puedes dejar de preocuparte por Selena, ¿por qué no puedes dejar de preocuparte por mí? Un rastro de vacilación apareció en el rostro de Pablo, pero rápidamente negó la cabeza. La casa es muy segura, no tengo nada de qué preocuparme. Tenía razón, la casa tenía mucha comida seca y agua potable almacenada. Las puertas y ventanas también habían sido reforzadas. Yo misma lo había hecho todo poco a poco. Pablo siempre estaba ocupado con el trabajo y nunca prestaba atención a estas pequeñas cosas. Pero resultó que sí podía preocuparse después de todo, preocuparse por otra mujer, como si no pudiera esperar ni un segundo más para volar a su lado. El dolor se extendió por mi techo y dije fríamente, Pablo, si insistes en irte, entonces no vuelvas. Pero lo único que me dejó fue su rostro inexpresivo. Julia, deja de hacer un espectáculo. Si algo le sucede a Selena, no podrá soportar la responsabilidad. Capítulo 2. No sé cuánto tiempo llevaba Pablo afuera. El viento y la lluvia afuera llegaban en oleadas cada vez más fuertes. Las luces de la habitación empezaron a parpadear. De repente oí el sonido del cerrojo de la puerta girando. El gato saltó de la cama antes de que yo lo hiciera. Los dos corrimos hacia la puerta uno tras otro. Efectivamente, vi a Pablo empujando la puerta y entrando. Estaba empapado hasta la cara, pálido. Probablemente se había caído en algún sitio porque tenía una mancha de sangre en la frente. En ese instante, la preocupación superó a la ira. Estuve a punto de soltar una queja de reproche, pero Pablo giró ligeramente hacia un lado y le dijo a la persona que estaba detrás, Selena, no seas tímida, entra. Observé impotente cómo Selena entraba poco a poco. En ese instante, mi mente se quedó completamente en blanco. Así que Pablo no solo había ido a ver cómo estaba Selena, también la había traído de vuelta a casa. Selena me dedicó una sonrisa de disculpas. Julia, mis zapatos están mojados, así que ensucié el suelo. Tendré que molestarte para que lo limpies. Pero aparte de sus zapatos y calcetines, casi ninguna parte de ella estaba mojada, probablemente porque alguien la había llevado en brazos todo el camino de vuelta. Me quedé rígida en la entrada impidiendo que los dos entraran, y así los tres permanecimos en un punto muerto, hasta que Pablo torpemente se pasó el pelo empapado por la cabeza. Julia, Selena no tiene nada en casa, ha estado ocupada haciendo experimentos y reportes. ¿Cómo iba a tener energía para ir a comprar provisiones? Si le cortan el agua o la luz, ni siquiera podrá comer algo caliente. Por eso la traje a casa. Nuestra casa lo tiene todo. Una persona más no hará ninguna diferencia, ¿verdad? Las preparaciones de Pablo eran tan minuciosas como si no se hubiera dado cuenta de que había traído a Selena a nuestra casa sin consultarme. Capítulo 3. No podía echar a Selena. El tifón ya había llegado y la lluvia caía a cántaros. Farolas y árboles habían sido derribados. Obligar a una mujer frágil a salir con un clima así sería como matarla. Y sin embargo, una voz oscura seguía resonando dentro de mí. ¿Por qué no, Julia? Esta es tu casa. ¿Por qué no la echas? Un largo y amargo dolor se extendió por mi garganta y retrocedí entumecidamente a la sala de estar. Todo lo que podía oír era a Pablo atendiendo atentamente a Selena. Puedes dormir en la habitación de invitados. La ropa de cama acaba de cambiarse. Está muy limpia. Hay cepillos de dientes desechables en el cajón del baño. ¿Necesitas una toalla limpia? De repente me pareció un poco ridículo. Pablo siempre estaba ocupado con el trabajo y llegaba tarde a casa todas las noches. Rara vez hacía tareas en la casa. Tampoco. Pensé que no tenía ni idea de dónde se guardaba nada en la casa, así que resultó que sí lo sabía después de todo. Selena fue al baño a ducharse. Entonces Pablo por fin me llamó por mi nombre. Julia, di algo también. Selena es una invitada a todos cuentos. Podría ser un poco más cálida.
cálida. ¿Más cálida? Levanté los ojos y lo miré y luego pregunté con calma. ¿Obtuve mi permiso antes de traerla aquí? Si alguien entra sin el permiso del dueño, entonces no es una invitada. El sonido del agua corriendo en el baño no ahogó por completo mi voz. Lo hice de propósito. Pablo entró en pánico como era de esperar. Me llevó al dormitorio y solo después de que la puerta se cerró, bajó la voz para disculparse. Lo siento, Julia. Si quieres pegarme o regañarme, adelante. Pero Selena sigue siendo mi antigua compañera. Está en problemas y no puedo quedarme de brazos cruzados. Y con tantos compañeros mirando, de repente fruncí el ceño. Compañeros, ¿qué tienen que ver tus compañeros con esto? Selena había pedido ayuda en el chat grupal de la universidad y el apartamento en el que vivía estaba a 300 metros de mi casa. Pablo parecía preocupado. Vivimos muy cerca. Si no ayudara a Selena, ¿qué pensarían los compañeros de mí y qué pensarían de ti? Julia, sé que estás preocupada. Todavía siento algo por ella. Pero si hubiera sido cualquier compañero hoy, también la habría traído a casa. No te preocupes. Tomó mi mano y la apretó suavemente. Eres mi esposa. Ahora mismo la única persona a la que amo eres tú. Me quedé helada. Pablo siempre había sido frío y reservado. Incluso después de 3 años de matrimonio, rara vez me había dirigido palabras de amor. En ese momento, ¿era ese su verdadero sentimiento o era solo una medida temporal para que aceptara dejar que Selena se quedara? Ni siquiera tuve tiempo de responder, cuando un grito repentino provino del exterior de la puerta. Selena gritó: «Me duele, ayúdenme». Capítulo 4. Mi gato siempre se había portado bien. Cuando venían amigos solía exponer su vientre, pero en ese momento se encogió en la esquina con cautela y dejó escapar un sisido. Y en el dorso de la delicada mano de Selena, finas gotas de sangre ya brotaban de los arañazos. Una sutil oleada de deleite surgió de repente dentro de mí. Mira, Selena es la intrusa en esta casa. Ni siquiera el gato la recibe con los brazos abiertos. La expresión de Pablo cambió inmediatamente. Cruzó la habitación en unos pasos rápidos para llegar al botiquín. No te muevas, te voy a poner medicina. No te preocupes, Alice está vacunada. No tiene ninguna enfermedad infecciosa. Nunca araña a la gente. Quizás el tiempo está tan malo hoy que se asustó. Su tono estaba lleno de culpa, pero más que eso, conllevaba el afecto indulgente de decir: mi gato no echa mentas. Nada malo. El corazón que acababa de levantar se hundió de repente. Tal vez realmente estaba siendo demasiado sensible y desconfiado. Selena había sido arañada por el gato, pero Pablo se ponía del lado del gato. Tal vez, cuando se trataba de ella, todo lo que le quedaba era un poco de afecto de viejos compañeros de clase. Levanté a Alice la temblorosa y la besé en la cabeza. Selena probablemente se sintió un poco embarazada, porque me miró disimuladamente. Yo tampoco lo hice a propósito. Pensé que el gato todavía se acordaba de mí. Mi mano se detuvo en medio de acariciar a Alice. Pablo y yo llevábamos 3 años casados. Alice también llevaba 3 años con nosotros. Pablo y Selena habían roto hacía 8 años. Siempre me había dicho que después de la ruptura nunca se habían vuelto a ver. Entonces, ¿por qué mi gato conocería a Selena? Como si hubiera notado mi sorpresa, Selena bajó la cabeza y dejó escapar un suave suspiro. En aquel entonces yo era la que trajo a Alice a casa. Le di leche de cabra y la llevé a vacunar. Le caí muy bien. Así que el tiempo realmente es un cuchillo. Después de unos años separados, hasta la gente olvida. Y mucho más un gato. Capítulo 5. Alice originalmente pertenecía a Selena. Pablo nunca me lo había mencionado. Mi corazón dio un fuerte latido y me di la vuelta y llevé a la gata de vuelta al dormitorio. Por el rabillo del ojo, vi a Pablo entregarle el hisopo de algodón a Selena antes de apresurarse tras de mí. Debió de ver las lágrimas en el rabillo de mis ojos porque su mirada parpadeó. Frunció el ceño y me explicó: ella compró la gata, pero después de criarla durante medio año, tuvo que irse al extranjero. No tuvo más remedio que dejarla con una amiga. Más tarde, esa amiga también iba a emigrar y resultó que nos íbamos a casar, y a ti también te gustan los gatos y los perros. Por eso Pablo me preguntó si quería adoptar un gato. Todavía recuerdo el día en que Pablo y yo fuimos a casa de su amigo para traer a Alice a casa. En ese momento, yo estaba rebosante de alegría. La abracé, la besé y reí. No podía creer que estuviera a punto de tener un angelito tan hermoso. Pero en ese momento, ¿qué pensaba Pablo? ¿Era cumplí su deseo o era la mascota que criamos juntos ha vuelto a mi lado? Mis labios temblaron. La pesadez en mi pecho no podía ser ni exhalada ni tragada. Solté una risa fría y pregunté: Pablo, Alice es una gata que compró tu exnovia. ¿Por qué no me lo dijiste hace 3 años? ¿Tenías miedo de que si me importaba no aceptaría quedármela? Pablo guardó silencio, bajó su mirada y solo después de un largo rato dijo: si te molesta, puedes devolvérsela a Selena. 3 años. 3 años enteros, 1000 días y noches. Hacía mucho tiempo que consideraba a Alice como de la familia, y Pablo podía decir tan a la ligera que podía devolvérsela a Selena. Entonces, ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de todo el esfuerzo y el cariño que le había dedicado? Pronuncié unas pocas palabras entre dientes apretados. Pablo, esta noche duermes en el estudio. Capítulo 6. Ya era tarde por la noche. El viento arreciaba cada vez más. Incluso el cristal vibraba por su fuerza. Alice roncaba plácidamente a mis pies, pero
pero yo seguía dando vueltas en la cama incapaz de conciliar el sueño. Al final simplemente me levanté, abrí mi teléfono y actualicé mis redes sociales. La llegada del tifón era un evento importante y todos mis amigos locales compartían actualizaciones sobre cómo estaban las cosas en casa. Algunos eran optimistas, otros se quejaban y otros bromeaban sobre las dificultades. Y apenas media hora antes, Selena también había publicado una actualización diciendo que estaba a salvo. Gracias a mi antigua compañera de clase por acogerme. Me hace sentir muy segura. Flor. La foto había sido tomada desde la ventana del dormitorio de invitados de mi casa. En la esquina inferior se veía parte de la cortina azul pálido. La miré fijamente y de repente sentí que me resultaba muy desconocida. ¿Por qué me resultaba desconocida? Desde la renovación hasta los últimos detalles, yo estaba a cargo de esta casa, había elegido el patrón de cada una de las cortinas, me había dado cuenta, debería haber estado muy familiarizada con ella. Tal vez era porque hoy se había convertido en nada más que un telón de fondo para Selena. Con los años, también había agregado a bastantes amigos de Pablo en redes sociales. Estas personas que nunca habían hablado conmigo, ahora dejaban comentarios con entusiasmo en la publicación de Selena. ¿Tienes suficiente comida y bebida allí? Cuídate. Hasta que un amigo en común finalmente notó algo. Oh, esa vista de la ventana se parece a una que Pablo publicó antes. No me digas que te estás quedando en su casa. Felicidades por volver juntos. Y entonces aún más personas empezaron a comentar. Bien, sabía que nunca te olvidó. Invítame a la boda. Era como si nadie recordara que Pablo ya estaba casado, que su esposa era yo. Una ola de tristeza sin una fuente clara surgió en mi pecho. Durante los últimos 3 años, había puesto todo mi corazón en construir un hogar con Pablo. Había pensado que era nuestra fortaleza indestructible. Nunca imaginé que un día también podría albergar a otra persona. No, no solo hoy. Tal vez Selena había estado aquí mucho antes. Apreté los puños, apreté el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Y justo cuando estaba a punto de perder la cabeza, vi la respuesta de Pablo. Le respondió a ese amigo en común. Hermano, no te hagas una idea equivocada. Mi esposa y yo le dimos la bienvenida a Selena. Solo nos estamos apoyando mutuamente en un momento difícil. Saludo con el puño. Capítulo 7. ¿Debería estar feliz? Que Pablo hablara era la prueba más contundente de que mi matrimonio con él era estable. También demostraba que él y Selena eran completamente inocentes. Pero ¿por qué me dolía tanto el corazón? Probablemente porque Pablo nunca me había mencionado públicamente en sus redes sociales. Cuando recién nos casamos, nos tomamos fotos de boda. Revisé 400 fotos una y otra vez y finalmente elegí 4. Pablo, voy a publicar estas. ¿Quieres publicarlas tú también? Pero él solo las miró y negó fríamente la cabeza. Tengo a mi asesor y a muchos líderes muy respetados en la industria en WeChat. No se vería bien si las vieran. Más tarde, cuando nos casamos, fue una boda pequeña en el jardín. Felizmente planeé la distribución de las mesas. Pablo, ¿cuántas mesas necesitamos para tus profesores, compañeros y compañeros de trabajo? Frunció el ceño instintivamente. Solo vendrán algunos de los más cercanos. Sabes que mi trabajo tiene requisitos de confidencialidad. No es apropiado armar un gran escándalo. En ese momento me dije a mí misma que entendía que era una persona discreta, pero ahora podía mencionarme de todos modos. ¿Por qué? Acostada bajo la manta, solo sentía como si mi cabeza se estuviera partiendo en dos. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, la alerta de mensajes en mi teléfono comenzó a sonar como loca. Me habían agregado a un chat de grupo. Había 6 o 7 personas en el grupo, todos compañeros de la universidad de Pablo. Nunca había chateado con ninguno de ellos antes, pero ¿por qué me habían agregado? Todavía estaba confundida cuando los mensajes en el grupo de repente me quitaron el aliento. Pablo sigue siendo un hombre así. Una frase suya bastó para demostrar que Selena no es ese tipo de zorra que arruina las familias de otras personas. Exacto, el amor debe ser limpio e inmaculado. ¿Quién hubiera pensado que después de todos estos años, la pareja de campus que shipeaba en aquel entonces todavía estaría repartiendo azúcar? Mi nombre en WeChat es Julieta, y a primera vista parece un nombre real. Pablo sí que tenía un compañero de la universidad con ese mismo nombre. Probablemente uno de sus compañeros me agregó en aquel entonces, y ni siquiera se dio cuenta. Siquiera se molestó en cambiar la nota, así que años después, cuando crearon un pequeño grupo de chat por pura coincidencia, me incluyeron por error. Y eso también me permitió descubrir que, a ojos de estas personas, incluso después de tantos años, Pablo y Selena seguían siendo la pareja perfecta. En los 3 años de nuestro matrimonio, no es que nunca intentara acercarme a los amigos de Pablo, pero realmente no encajaba en ese círculo. Todos eran estudiantes brillantes de una escuela prestigiosa, y las cosas de las que hablaban eran oscuras y profundas. No podía entenderlos, y ellos tampoco querían que los entendiera, así que rara vez asistía a las reuniones de exalumnos de Pablo con él. La última vez fue la cena de bienvenida para Selena, que acababa de regresar después de terminar sus estudios en el extranjero. En ese momento todavía no sabía que era la ex de Pablo. Incluso bromeé con la persona
sentada a mi lado. Selena es tan hermosa y elegante que prácticamente brilla. Debe haber tenido a mucha gente detrás de ella en la universidad, ¿verdad? La mujer a mi lado era la más accesible entre los compañeros de clase de Pablo. Cuando me oyó decir eso, me miró con una expresión extraña. Julia, realmente no lo sabes. En la universidad, Selena era la novia de Pablo. Capítulo 9. Para evitar la vergüenza, debería haber abandonado el grupo de chat, pero en cambio, casi como si me estuviera torturando, leí cada frase de cada persona en ese grupo. Estaban hablando de los logros académicos de Selena en el país M. Estaban hablando de los resultados del proyecto reciente de Pablo. Y al final concluyeron: ahora sí que se llama una pareja perfecta, una pareja hecha en el cielo. La esposa de Pablo ni siquiera sabe que es SCI. ¿Quién sabe qué trucos usó para llegar a esa posición? No durarán. Solté una risa amarga, y mientras reía, las lágrimas rodaron incontrolablemente. Exhausta, apagué el teléfono. Pero ese grupo volvió a animarse. Alguien había compartido algunos videos. Estaba limpiando mi almacenamiento en la nube el otro día, y fue entonces cuando encontré los videos que grabé cuando despedíamos a Selena en el extranjero. Déjenme mostrarles a todos y podremos recordar nuestra juventud. Sabía que no debía seguir mirando, y sin embargo, los abrí. Probablemente porque mi corazón ya dolía mucho. Un poco más de dolor no haría la diferencia. 8 años atrás, Pablo y Selena habían terminado pacíficamente. Ni siquiera la pareja más popular del campus pudo escapar de las pruebas de la temporada de graduación. Selena había solicitado ingreso a la escuela de posgrado en el país M, y el campo de Pablo involucraba tecnología de punta, por lo que ir al extranjero estaba restringido para él. Ambos habían puesto sus carreras por encima del amor, así que la ruptura había parecido lo más natural. En la fiesta de despedida de ese día, tanto Pablo como Selena habían estado bebiendo, tambaleándose inestablemente. En medio del ruido caótico de fondo del karaoke room, escuché a Selena agitando los brazos mientras le gritaba a Pablo: Pablo, escucha atentamente. Tu futura esposa no puede ser más bonita que yo, no puede tener pechos más grandes que yo, no puede ser más inteligente que yo, y definitivamente no puede venir de una familia mejor que la mía. Tiene que ser inferior a mí en todos los sentidos. De esa manera, nunca me olvidarás por el resto de tu vida. Una persona borracha no tiene ninguna razón. Esa exigencia era totalmente indignante, pero Pablo se bebió la bebida de su vaso de un trago, y luego dijo: está bien. Capítulo 10. Pablo y yo nos conocimos en un viaje. Cuando empezamos a salir, todos se sorprendieron. En aquel entonces, incluso mi compañera de cuarto había insinuado el tema y me preguntó cuál era mi secreto. Quiero decir, tu novio es realmente guapo y es un estudiante excelente. ¿Cómo lo conquistaste? No me digas que eres muy buena en la cama. También había escuchado a innumerables personas chismorreando a mis espaldas sobre por qué Pablo se casaría conmigo. Uno es profesor asociado en una universidad con un futuro brillante por delante, y también guapo. El otro se graduó de una universidad mediocre de segunda categoría y simplemente vaga por la vida en una pequeña empresa. No son compatibles, realmente no lo son. En ese momento me enorgullecía de ser fuerte por dentro. Incluso cuando escuchaba todos esos comentarios hirientes, por mucho que me dolieran, seguía mostrando la expresión justa de alguien que creía que el amor verdadero podía superar cualquier cosa. Si no era amor, ¿por qué Pablo se habría casado conmigo? Pablo nunca había tenido falta de admiradores de alta calidad a su alrededor. Si me eligió a mí, entonces debe haber sido porque me amaba. Incluso alguien tan común como yo debía haber tenido algo que valiera la pena amar, ¿verdad? Tal vez porque era alegre y me encantaba sonreír. Pablo había dicho una vez que, cuando el trabajo lo frustraba, solo verme sonreír también lo hacía feliz. Tal vez porque era sensata y considerada. Cuando Pablo se quedaba hasta tarde trabajando horas extras, nunca lo presionaba para que pasara tiempo conmigo, solo le preparaba bocadillos para la noche. Tal vez porque era paciente. La abuela de Pablo tenía demencia y le encantaba contar largas historias a la gente. Sus padres no tenían paciencia para eso, pero yo podía sentarme con la anciana todo el día. Había pensado que Pablo veía esas cualidades en mí. Ahora que lo pienso, es casi ridículo. La verdad es que Pablo se casó conmigo porque yo no era tan buena como Selena. De esa manera, nunca la olvidaría por el resto de su vida. De repente recordé que en el banquete de bienvenida a Selena de regreso al país, en el instante en que sus miradas se cruzaron, Pablo, que siempre era tan calmado, pareció extrañamente nervioso. Me puso una mano en el hombro y me presentó a Selena, mi esposa, Julia. Ahora somos muy felices. Hizo especial hincapié en la segunda mitad. Un hombre que siempre había sido tan calmado, de repente había expuesto nuestro amor al público. Me quedé un poco desconcertada y solo pude sonreír tontamente. Selena también sonrió. Tomó mi mano con calidez. Un placer conocerte. Pensándolo bien, esa sonrisa que me dio Selena tenía un significado más profundo.
Capítulo 11. No dormí en toda la noche. A las 9 de la mañana, el viento y la lluvia habían amainado. El tifón que había aterrorizado a todos ya había pasado. Algunas cosas también podían terminar ahora. Con ojeras en los ojos, me levanté, abrí una lata para el gato y me preparé el desayuno. Habían cortado el gas, pero tenía una estufa portátil. La leche burbujeaba y el olor era cálido y tentador. Solo cuando eché la avena en la olla, me di cuenta de que alguien estaba detrás de mí. No tenía ni idea de cuánto tiempo Pablo me había estado observando. Tenía una sonrisa en el rostro y con cautela extendió la mano para rodearme la cintura con un brazo. Julia, reflexioné sobre todo lo de anoche. Traer a Selena a casa fue una desconsideración. Ocultarte el pasado de Alice también estuvo mal. Te juro que no te ocultaré nada más. No te enfades más, ¿de acuerdo? Déjame dormir en la habitación otra vez. Su tono era casi humilde. Estaba tratando de complacerme. Era difícil imaginar que alguien tan intocablemente distante como Pablo pudiera rebajarse así, y avergonzadamente mi corazón vaciló. No importa cuán ferozmente rugiera la tormenta afuera, mi casa seguía siendo tranquila y pacífica. Esta era la imagen más cálida que solía imaginar. Podía dejar que esta calidez continuara, siempre y cuando ignorara el hecho de que otra mujer también vivía en mi casa, y que todo mi propósito en la existencia era para asegurarme de que no sería olvidada. Mi corazón dolía insoportablemente. Usando lo último que me quedaba de razón, aparté a Pablo. ¿Hay algo más que quieras decir? La avena con leche en la olla ya estaba lista. Pablo bajó la cabeza para mirarla y luego dudó antes de decir: también está Selena, es intolerante a la lactosa. Lactosa, no puede tomar leche. ¿Podrías prepararle algo más para el desayuno? Capítulo 12. La mano que había apoyado contra el mostrador temblaba ligeramente. Escuché mi propia voz. Era firme, era tranquila. ¿Quieres que le prepare el desayuno a Selena? Pablo notó mi resistencia. Unos segundos después dijo: una invitada es una invitada. No podemos dejar que pase hambre. Si no quieres hacerlo, lo haré yo mismo. En los 3 años de nuestro matrimonio, Pablo casi nunca había cocinado, mucho menos había preparado el desayuno. Una vez, cuando estábamos de vacaciones y yo tenía fuertes cólicos, preparó el desayuno del buffet del hotel y me lo trajo a la cama. Solo eso me había hecho inmensamente feliz, pero algo que no haría por su esposa, lo haría por Selena. Algo profundo dentro de mí se derrumbó. Casi instintivamente, agarré la botella de leche que tenía a mano y se la lancé. Pablo fue tomado por sorpresa, y la leche salpicó su cabello y su cara. Se estremeció y un destello de oscuridad pasó por sus ojos. ¿Qué estás haciendo? Miré fijamente a Pablo. La suave luz cayó sobre sus largas pestañas. Parecía todo un caballero pulido, elegante y refinado. Enamorarme de él había sido una vez tan fácil como respirar, pero resultó que desenamorarse tampoco era tan difícil. Mientras se limpiaba la leche con pañuelos, Pablo dijo en voz baja: Julia, ya me disculpé, no hagas un drama de esto, haz un drama de esto. Pablo seguía siendo demasiado educado. Lo que realmente quería decir era probablemente que yo no sabía cuándo parar. Un hombre tan alto y poderoso como él, que se disculpara conmigo en persona, ya era un acto de caridad, y aún así, todavía no lo apreciaba. Me reí. Si Selena no se bebe la leche, ¿no es perfectamente apropiado que termine por todas partes sobre ti? Capítulo 13. El rostro de Pablo cambió instantáneo. Probablemente le costaba imaginar que yo, normalmente gentil y bien educado, pudiera tener una lengua tan afilada. Y en ese preciso momento, una voz tímida resonó. En algún momento, Selena también se dirigió a la puerta de la cocina. Juntó las manos frente a su pecho. Julia, por favor, no dejes que afecte tu relación con Pablo. De lo contrario, me sentiré culpable. Llevaba el pijama nuevo que acababa de comprar. Dormía en las sábanas que había lavado. Decía que se sentía muy segura en mi casa. Y luego me decía que no quería arruinar mi matrimonio. En un instante, no había nada en mis oídos más que un zumbido áspero. Pero aún así, apreté los labios en una sonrisa. Entonces, por favor, sal de mi casa. Las lágrimas de Selena llegaron en el momento en que ella quería. Levantó la barbilla y esbozó una sonrisa derrotada. Julia, creo que me has malinterpretado profundamente. Si tuviera otro lugar a donde ir, no habría venido a tu casa. Solo vine porque Pablo me invitó. Si hubiera sabido que mi visita te haría infeliz, jamás habría venido. Para cuando terminó esas pocas frases, las lágrimas ya caían sin parar por todo su rostro. La mirada de Pablo se oscureció y le ofreció un pañuelo. Esto no es culpa tuya. Entonces, eso significaba que era mi culpa. No fui lo suficientemente tolerante, no lo suficientemente generoso, no lo suficientemente insensible. No podía soportar que los dos intercambiaran miradas y revivieran viejos sentimientos justo delante de mis narices. Cansada, agité la mano. En lugar de decir toda esta tontería inútil, será mejor que te vayas temprano y dejes de ser una molestia. Las venas de la frente de Pablo se marcaron. Julia es mi invitada. Si tienes alguna queja, desahógate conmigo. No le pongas las cosas difíciles. Mis ojos ardieron. ¿Cómo sabes que no me desquitaré contigo? Ha parado de llover. Llévala a casa. Ya hice todo lo que pude por protegerla durante la noche más peligrosa. Las lágrimas de Selena corrían
por su rostro. Me miró y luego a Pablo, como si esperara que Pablo la defendiera, pero muy pronto la decepción brilló en sus ojos. Pablo mantuvo el rostro severo y tomó un paraguas. Selena, te llevaré a casa. En pocos minutos los dos estaban listos para irse, pero llamé a Selena por su nombre. Ella me frunció el ceño. Julia, si quieres que me quede, yo dije. La noche en que pasó el tifón fue la más peligrosa. Selena, te perdoné la vida. Deberías estar agradeciéndome. Capítulo 14. Antes de irse, Pablo me dejó con una frase. Volveré y te lo explicaré. ¿Qué podría explicar ahora? No malgastes el esfuerzo. Ya no hay manera de salvar nuestra relación. Desde el momento en que trajo a Selena a casa, me sequé la humedad de las comisuras de los ojos y saqué una maleta del trastero. Metí la ropa de Pablo, el cargador del portátil y todo lo demás sin dentro. Luego saqué 2 copias de un acuerdo del fondo del armario. Le había pedido a un abogado que los redactara en el primer año de mi matrimonio con Pablo. He olvidado por qué discutíamos entonces. Probablemente era alguna tontería. Ese día lloré mucho, pero Pablo disolvió todas mis quejas con un queso. Dijo, siempre he sabido que el matrimonio no es fácil, así que Julia, esforcémonos y sigamos adelante todo el tiempo que podamos. ¿De acuerdo? Los padres de Pablo tenían un matrimonio sin amor que existía solo de nombre. Me contó que cuando era pequeño, lo que más temía era oír a sus padres pelear. Cuando peleaban, me escondía debajo de las sábanas y me acurrucaba en una bolita. A veces, incluso pensé que si no existiera, no tendría que oírlos pelear. Julia, no peleemos, ¿de acuerdo? ¡Qué ridículo! Me había esforzado tanto por ser su esposa. Había mostrado respeto filial a sus padres y mayores. Había socializado con sus profesores y compañeros. Había sido considerada a sus emociones. Entonces, ¿por qué era yo la única que se esforzaba? Pablo dijo que nunca me ocultaría nada. Era un mentiroso. Puse la maleta y los documentos junto a la puerta y luego cerré la puerta del dormitorio con llave desde adentro. Alice me siguió a cada paso. Sus ojos redondos estaban bien abiertos, llenos de curiosidad. Pensaba que estaba jugando algún juego nuevo e interesante. ¡Qué cosa tan tonta! En ese instante casi quise estallar en sollozos, pero me contuve. Este no era el momento de llorar todavía. Enterré mi rostro en el suave pelo del cuello de mi gato. No te preocupes, todavía te amaré. Capítulo 15. Pablo regresó rápidamente e inmediatamente se dio cuenta de que había cerrado la puerta con llave. A través del timbre de video, explicó ansiosamente. Selena pidió ayuda en el grupo de clase y todos estaban mirando. Si no lo ayudaba, la gente diría que era de mente estrecha. Y además, salvar una vida vale más que construir una pagoda de 7 pisos. Si algo le hubiera pasado, ¿tu conciencia realmente estaría en paz? Más grandes principios otra vez. Si la razón y la moralidad realmente funcionaran, ¿por qué hay tantos hombres y mujeres descarados y despreciables en este mundo? Mi corazón se oprimió violentamente y exigí, Pablo, ¿por qué te casaste conmigo? Después de Selena, saliste con 3 mujeres más, pero al final me elegiste a mí. De todas tus ex, soy la menos bella, la menos educada y tengo el trabajo menos impresionante. Entonces, ¿por qué me elegiste para casarme? ¿Fue porque le prometiste a Selena que encontrarías una mujer que fuera inferior a ella? Pablo se congeló, su voz salió ronca de culpa. ¿Cómo te enteraste de eso? No lo negó y tampoco lo había olvidado, pero reaccionó rápidamente e intentó explicar. Era una tontería de borracho. Nadie lo tomó en serio. La razón por la que me casé contigo fue obviamente porque te amo. Julia, eres 1000 veces, 10.000 veces mejor que Selena. Parecía muy sincero, pero lo interrumpí de inmediato. Entonces, ¿por qué me pediste que le preparara el desayuno? Silencio. Un silencio tan completo que casi podía oír la respiración agitada de Pablo. Parecía querer decir algo. Sin embargo, no importa lo que hiciera, las palabras no salían. Y de repente sentí un poco de alivio. Yo no era la que había fallado en esta relación, así que cuando terminara, la que debería estar destrozada por el arrepentimiento, tampoco debería ser yo. Capítulo 16. Durante los siguientes días, Pablo vino a verme casi todos los días. También envió a bastantes personas para persuadirme. La más alterada fue mi excompañera de piso, la que una vez me pidió mi secreto. Vino con una cesta de frutas. Mirando alrededor de la casa que Pablo y yo habíamos compartido, chasqueó la lengua con asombro. ¿Una casa tan hermosa? ¿Y de verdad la estás dejando así? Julia, tu marido es guapo y capaz. Poder casarte con él es tu buena fortuna. No seas tan dramática. En el momento en que te divorcies de él, cientos o miles de mujeres se le lanzarán. Para entonces será demasiado tarde para que te arrepientas. La ignoré por completo y sonreí levemente. Si es realmente tan maravilloso, ¿por qué necesita pedirte que vengas a persuadirme? Mi excompañera de piso se fue derrotada. También aproveché la oportunidad para encontrar un apartamento y mudarme. Pablo solo podía venir a esperarme a mi empresa, pero resultó que me enviaron a una sucursal en otra ciudad y me fui sin decir palabra, llevándome a Alice conmigo. Así que todo lo que pudo hacer fue regresar con las manos vacías. Bloqueé todos los métodos de contacto de Pablo, dejando solo un número de teléfono abierto en caso de que finalmente enviara una palabra aceptando el divorcio. Me envió un mensaje largo tras otro, y de vez en cuando aparecía
afuera del edificio de mi empresa, pero nunca recibí la respuesta que estaba esperando, el acuerdo de divorcio firmado. Sabía que estaba alargando las cosas a propósito. Probablemente estaba pensando que la humillación también podría desvanecerse con el tiempo, que una vez que hubiera olvidado el dolor después de que la herida sanara, podríamos simplemente volver a estar juntos. Así que consulté a un abogado y presenté la demanda de divorcio. El día que se entregó la notificación judicial, Pablo volvió al dormitorio de mi empresa. Casualmente, también llovía ese día, solo que la lluvia no era ni de lejos tan fuerte como la noche del tifón. Pablo estaba empapado de pies a cabeza, con la cara llena de dolor. Te prometo que nunca volveré a contactar con Selena. Y absolutamente nunca te ocultaré nada nunca más. ¿No dijimos que caminaríamos juntos por la vida? ¿Por qué tienes que ser tan cruel, Julia? Ni siquiera soportas abandonar a Alice, así que ¿por qué no puedes perdonarme? Al ver lo miserable que estaba, no pude evitar querer reír. Y realmente me reí. ¿Qué derecho tienes a compararte con Alice? Todo el corazón de mi gata, todo su mundo, soy yo. ¿Cuándo has hecho tú lo mismo, Pablo? ¿Por qué tus amigos me desprecian y aún ahora intentan que tú y Selena vuelvan a estar juntos? Por tu culpa. Me desprecias para que tus amigos tampoco puedan respetarme. En el pasado, porque te amaba, me obligué a ignorar esas voces externas. Pero toda esta tormenta la trajiste a mi vida. Capítulo 17. Pablo se fue. Pensé que finalmente se daría por vencido en su intento de recuperarme. En cambio, publicó públicamente una foto de los dos en las redes sociales, de pie el uno al otro a través del viento y la lluvia. Gracias por caminar conmigo todo este camino. Finalmente entiendo que casarme contigo ha sido la mayor felicidad de mi vida. Esta fue la primera vez en 3 años de matrimonio que había publicado una foto relacionada conmigo. Esos conocidos en común dejaron discretamente me gusta, pero Selena no. El chat grupal en el que me habían arrastrado por error al silencio durante días finalmente volvió a animarse. ¿No vivían juntos con Selena antes? ¿Por qué ahora está mostrando su amor de repente? Tal vez su esposa lo obligó a publicarlo, por celos o algo así. Sigo prefiriendo emparejar a Pablo con Selena. Su esposa no se ve tan fea después del maquillaje. Ella todavía no se puede comparar con Selena. Verás, una publicación falsa en redes sociales es inútil. La devoción real echa raíces en los huesos. No necesita ser demostrada a los demás. Tomé capturas de pantalla del chat grupal y se las envié a Pablo. Deja de esforzarte tanto. Es vergonzoso. Luego envié el recibo de la presentación de la demanda de divorcio al grupo. Todos disfruten del shipping todo lo que quieran. Él engañó durante el matrimonio, así que siéntanse libres. Y además de eso, sinceramente deseo que algún día, en el futuro, todos se encuentren en la misma situación. Corazón. Después de salir del chat grupal, abrí mis contactos y eliminé a esas personas santicuadas una por una. Una vez que terminé, el mundo entero se sentía más tranquilo. Podía quedarme en paz en mi pequeño mundo, criando a mi gato, leyendo, trabajando y esperando la audiencia de divorcio. La vida era muy tranquila, hasta que unas semanas después recibí una llamada telefónica. La mamá de Pablo dijo furiosa: Pablo fue atropellado por un camión de camino a casa del trabajo. ¿Por qué no vienes a cuidarlo, Julia? Hasta que se finalice el divorcio, todavía tienes que cumplir con tus deberes como su esposa. Bostecé completamente impasible. Tía, deberías llamar a Selena. Hace no mucho tiempo, Pablo la ayudó a evitar una situación que ponía en peligro su vida. Ahora es la oportunidad perfecta para que ella le devuelva el favor. Capítulo 18. La mamá de Pablo era ejecutiva en una empresa que cotizaba y se dedicó por completo a su carrera. Nunca le había gustado mucho. Tal vez hubiera preferido a alguien tan refinada y exitosa como Selena en nuera. En ese caso, ¿por qué debería seguir tratando de ganarse su aprobación? Pero en realidad dejó escapar un bufón sucio. Selena. ¿Cómo podría ella cuidar de Pablo? Ni siquiera sabe hacer sopa de caldo. Su tono se suavizó, al igual que su postura. Pablo se lastimó la mano derecha. Si no sana bien, afectará su vida futura. Julia, si vienes a cuidarlo, me sentiré más tranquila. Siempre le digo a Pablo que cuando elija una mujer, debe encontrar a alguien como tú, sensata y virtuosa, para que pueda concentrarse en trabajar duro fuera sin preocupaciones. Sonreí levemente. Pero estoy trabajando fuera de la ciudad. Tía, me acaban de ascender a vicepresidente. Mi sueldo se duplicó y siempre estoy haciendo horas extras. Realmente no puedo escaparme. Seguramente no esperaba que me negara una y otra vez, así que su voz terminó más sombría. Él es tu marido, respondí con ligereza. No por mucho tiempo. La llamada terminó abruptamente. Casi podía imaginar a la mamá de Pablo furiosa. Probablemente nunca imaginó que yo,
una niña obediente, algún día la desobedecería. Se enorgullecía de ser una mujer de negocios exitosa, y la había oído más de una vez animando a las chicas de la familia a estudiar mucho. Deben volverse personas que contribuyan a la sociedad, no entierren sus talentos dentro de la familia. Sin embargo, cuando se trataba de su propio hijo, la nuera que prefería seguía siendo una que supiera cuidar de su marido. Sorprendentemente no me enojé. No solo porque las personas que no lo merecen no merecen mi angre, sino porque cuando alguien ya te detesta, la mejor manera de vivir es haciendo que te detesten aún más. Pasó el invierno y llegó la primavera. Llegó. Me ascendieron sutulitoriamente a vicepresidenta de la empresa, y entonces llegó la fecha de nuestra primera audiencia judicial. Solo entonces supe que la mano derecha de Pablo nunca se había recuperado por completo, y le había quedado un temblor. Hasta cierto punto, esto afectaba su trabajo y su vida social. Durante la mediación prejudicial, lloró con auténtica emoción. Así que no fue ninguna sorpresa que no se concediera el divorcio. Después de la audiencia, Pablo se acercó a mí con una caja de terciopelo rojo en la mano y sonriendo. Julia, te traje un regalo. Piénsalo como una celebración de la continuidad de nuestro matrimonio. Pablo me miró. Su postura era casi reverente. Sin expresión, le eché una mirada. Leve mirada. Jeje, diamantes. Si quiero algo, puedo comprármelo yo misma. No te preocupes. Capítulo 19. Medio año después, volví a solicitar el divorcio. Había pensado que podría recibir la sentencia en paz y tranquilidad, pero durante el proceso, Pablo y yo volvimos a estar en el centro de la atención pública. Por supuesto, no por elección propia. La figura central del incidente fue Selena. Había ido de acampada a las afueras con un hombre casado. Su esposa se enteró y los expuso. Por coincidencia, esa esposa furiosa era una de las personas de ese antiguo chat grupal que había enviado con entusiasmo su CV. Enfurecida, comenzó a arremeter en línea sin restricciones. Selena, tú y mi esposo son compañeros de escuela. Pensé que todos se conocían y que al menos mantendrían algo de dignidad, pero nunca esperé que fueras tan desvergonzada. Cuando te mudaste a la casa de Pablo e hiciste que su esposa pidiera el divorcio, incluso te defendí. Nunca imaginé que fueras una rompehogares habitual todo este tiempo. Selena, ¿te gusta tanto abrir las piernas? Entonces ayudaré a anunciarlo al mundo entero y dejaré que todos vengan a buscarte. Incluso envió una pancarta ceremonial al lugar de trabajo de Selena. En ella estaban las palabras «la otra mujer». Eso arruinó por completo la reputación de Selena en su círculo. Parecía que si el látigo nunca aterrizaba sobre tu propio cuerpo, nunca sabrías cuánto dolía. Leí todos esos chismes con gran deleite. Incluso dejé un comentario debajo de la publicación. Felicitaciones. Si hubiera sabido que mis palabras eran tan precisas, habría dicho algunas más. Capítulo 20. El día que recibí con éxito la sentencia de divorcio, Pablo lloró mucho. Se arrodilló frente a mí y me preguntó una y otra vez qué exactamente tenía que hacer para que cambiara de opinión. Dijo que la lesión en su brazo probablemente nunca sanaría en el resto de su vida y que incluso abotonarse la camisa era difícil. Su madre lo obligaba constantemente a tener citas a ciegas, lo que lo molestaba, sin fin. Debido a su depresión y a la inmensa presión, su trabajo no había mostrado ningún progreso. La caída pública de Selena también había afectado su círculo social, de modo que donde quiera que fuera, se encontraba con miradas burlonas significativas. Murmuró a sí mismo: todo es por culpa de ese tifón que viene a la ciudad. Todo es porque Selena me jugó malas pasadas. De lo contrario, todavía estaría con mi esposa. Había pensado que podría sentir compasión por Pablo, pero al escuchar todo eso, lo único que quedó en mi corazón fue desprecio. Su arrepentimiento y su caída fueron culpa suya. Su soledad y su desesperación fueron las consecuencias que él mismo se había buscado. Calmadamente, aparté las manos que extendió hacia mí y dije cada palabra con claridad. Pablo, que nunca nos volvamos a encontrar. Capítulo 21. Capítulo extra. Desde que Pablo tenía memoria, sus padres peleaban a menudo. Más de una vez había pensado que si su madre fuera un poco más amable, las cosas mejorarían. La madre del hijo del vecino era precisamente ese tipo de mujer amable, así que su familia era muy armoniosa. A veces el marido le gritaba y ella solo bajaba la cabeza y no decía nada. En el futuro, pensó que sería mejor para él tener también una esposa amable, así que después de romper con Selena, solo estuvo deprimido unos meses antes de dejarlo ir. Era hermosa, sí, pero su personalidad era demasiado
demasiado fuerte. Cuando discutían sobre lo correcto y lo incorrecto, ella era siempre agresiva e insistente. No era apta para ser su esposa. Pero Julia era diferente. Él y ella no pertenecían al mismo mundo. En cuanto a apariencia, educación, inteligencia, perspectivas o antecedentes familiares, él la eclipsaba por completo. Le dio un hogar a una huérfana, sin ambos padres. Incluso le otorgó el título de esposa del profesor, haciéndola ascender socialmente. Así que, por supuesto, ella estaría agradecida. Y de hecho, lo estaba. Pablo había estado muy satisfecho con un matrimonio tan estable, hasta que Selena regresó al país. No es que no se hubiera dado cuenta de las señales que ella le enviaba de que quería volver con él. La encontraba un poco ridícula. En aquel entonces, cuando los estudios y el amor se le habían presentado, ella había escogido los primeros. ¿Cómo podría haber un cambio ahora? Pero aún así, tenía que admitir que ser recordado por la belleza del campus de años atrás se sentía bastante bien, y con sus amigos echando leña al fuego, incluso empezó a sentir que si realmente volvían a saltar chispas, sería una hermosa historia. Así que después de que Selena enviara ese mensaje, estoy sola en el apartamento, tengo mucho miedo, su corazón comenzó a flaquear. No es que no se hubiera dado cuenta de que Julia se enojaría, pero ¿qué importaba si se enojaba? Ella lo amaba, no podía dejarlo, pero todo fue mucho más allá de lo que él esperaba. Delante de Selena, Julia se había convertido en un gato con el pelo erizado. Incluso le había preguntado por qué quería que le preparara el desayuno a Selena. Pablo siempre se había enorgullecido de ser ingenioso y elocuente, pero en ese momento, un sudor frío lo cubrió y se quedó sin palabras. Simplemente no se atrevió a decirlo. Traer a Selena a casa había sido impulsado en parte por el instinto de un hombre de proteger, pero aún más importante, Pablo había querido presumir: mira, mi esposa me obedece en todo, ella no es como eras tú antes. Si hubiera sabido las desastrosas consecuencias que traería ese pequeño acto de fanfarroneo, jamás lo habría hecho. En camino a casa con Selena, Pablo seguía pensando que Julia parecía estar realmente enojada esta vez, y se preguntaba cómo calmarla, pero nunca imaginó que sacaría a relucir el divorcio. Al principio, Pablo pensó que estaba exagerando, luego se enfureció. Ya le había prometido que dejaría de contactar a Selena, entonces ¿por qué se negaba a creerle? Y aún así, estaba tan decidida, mudarse a otra ciudad, negarse a responder a ninguno de sus mensajes, ni siquiera podía soportar abandonar al gato que había criado por 3 años. Entonces, ¿cómo podía dejar de lado al marido con el que había vivido 3 años así, sin más? Pablo incluso pensó si debía simplemente dejarlo pasar. Siempre hay otras mujeres, pero fue entonces cuando se dio cuenta de que no podía vivir sin Julia. Sin ella, la casa siempre se sentía vacía y sin vida. Una vez pensó que como Julia no era guapa ni brillante, él tenía la posición superior en la relación, pero ahora se dio cuenta de que el que había tomado más había sido él mismo, y el que lo había arruinado todo también había sido él mismo. El día que Selena se metió en problemas, presenció la histeria de la esposa de su compañero de clase. Mientras abofeteaba a su marido una y otra vez, lo maldecía furiosamente. Todos somos adultos, has comido lo que debías comer, has visto lo que debías ver, ni se te ocurra fingir inocencia cuando se trata de ese tipo de cosas entre un hombre y una mujer. Me he matado a trabajar cuidando de esta casa para ti y te fuiste a jugar a la ambigüedad con otra mujer. De verdad que eres así de desvergonzado. Estaba maldiciendo a su propio marido, pero a Pablo le ardía la cara. Pensó que por suerte, Julia no lo había maldecido así, pero claro, si dejar que lo maldijera una vez podía hacerla cambiar de opinión y volver, entonces también aceptaría el regaño. Y justo después sintió un poco de tristeza. La esposa de ese compañero de clase había podido perdonar a su marido y permitirle volver a la familia. Entonces, ¿por qué Julia no podía hacer lo mismo? Ella realmente había cortado todo vínculo con él. Incluso en la audiencia de divorcio, su rostro permaneció completamente impasible. Cuando recibió la sentencia, no pudo contenerse más y cayó de rodillas frente a Julia. Recordó que había dicho mucho, pero ella ni siquiera quiso dedicarle una sola mirada. Pablo había supuesto una vez que era la diferencia de estatus social la que hacía a Julia tolerante, y ahora solo pudo suspirar. Qué torpe había sido. Complaciente con él. Estaba equivocado. Era amor. Una vez que ese amor desapareció, no se diferenció de un extraño. Finalmente, su corazón murió de verdad. Como un cadáver andante regresó a casa. Ante las preguntas preocupadas
patadas de su madre, finalmente explotó. Destrozó la casa en pedazos. ¿No es todo esto culpa tuya? No parabas de discutir con mi padre y nunca supiste ceder. Bueno, mira lo que pasó ahora. Julia también lo aprendió. Su madre se marchó furiosa. Desde entonces, el tiempo pareció transcurrir cada vez más despacio. Pablo se volvía demasiado perezoso para llevar la cuenta. Lo único que le hacía sentir el paso del tiempo eran las noticias ocasionales que oía sobre Julia. La ascendieron, se fue de viaje, compró una nueva propiedad, se iba al extranjero a estudiar. Su empresa la envió por su excelente desempeño laboral. Julia compartió una guía en redes sociales sobre cómo pasar a su gato por la aduana. Mi peludo bebé ya tiene 13 años. Durante todos estos años me ha visto ascender cada vez más alto, un paso a la vez. Así que no importa a dónde vaya, lo llevaré conmigo. Nunca lo dejaré atrás. Pablo leyó y releyó esas líneas, tratando de adivinar qué había sentido Julia cuando las escribió. Debió de estar muy feliz. Y en cuanto a él, probablemente nunca volvería a ser feliz.